En el episodio de hoy estaremos dialogando sobre el tema del suicidio. Si usted o alguna persona que conoce está experimentando ideas de suicidio, favor comunicarse con la línea de ayuda 988. Si eres veterano, presiona la opción 1 o la opción 2 para la línea Paz. Bienvenidos a Gracias por tu servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre la prevención del suicidio. Bienvenido a un nuevo episodio de Gracias por tu servicio. Como escucharon en el disclaimer antes del intro, en este episodio estaremos hablando sobre la prevención del suicidio. Cuando escuchen la conversación se darán cuenta de que queríamos ser respetuosos al tema, ya que para nosotros es algo de suma importancia y queremos honrar la memoria de las personas que han sido tocadas por el suicidio de alguna manera u otra. Queremos recordarles también que después de nuestra conversación estaremos compartiendo el segmento Elige Vivir, en donde nuestros amigos y oyentes comparten sus razones por tomar la decisión de luchar un día más. Septiembre es el mes nacional de la prevención del suicidio. Para nosotros en el podcast es un momento para honrar las vidas perdidas por el suicidio, al igual que reconocer a los millones más que han experimentado esos pensamientos. También es un momento para crear conciencia sobre la prevención y compartir mensajes de esperanza, como es la campaña de suicidio Elige Vivir. Durante septiembre y durante todo el año podemos apoyar estas campañas de prevención de suicidio, conectándonos con la comunidad y colaborando con otras organizaciones para abordar en este problema de salud pública que ha afectado a millones de personas. En Puerto Rico se conmemora del 10 de agosto al 10 de septiembre, ya que es cuando la ley de la comisión se firmó y entró al vigor. Como les mencioné, para este episodio, nuestra amiga Caribel Leiva nos estará dando un poquito de insight de los factores de riesgo, al igual que los factores protectivos para seguir añadiendo conocimiento y conciencia a nuestros oyentes. Nada, vamos a comenzar por lo más básico, que es el suicidio, o por lo menos la definición oficial del término. Antes de entrar en la definición y entrar en el tema, quería añadir a lo que trajiste ahorita, Artis, si tienen que darse un espacio, si tienen que darle una pausa al episodio, respirar, ese es el momento de reflexión, también siéntanse en la libertad. Pero hay que hablar de lo que no se habla. Cuando hablamos del suicidio, y quiero ser bien enfática en que cualquier número que demos hoy o hablemos de cualquier número o una estadística, estamos hablando de una vida que perdimos por el suicidio. Estamos hablando de una vida que ya no está entre nosotros y está en el mundo espiritual o en el mundo donde ustedes entiendan en cada quien las creencias, pero que fue una decisión y una solución inmediata para esa persona en las circunstancias. Pero no perdamos de perspectiva que cualquier número es una vida. Así que ese número lo honramos independientemente de la razón de la muerte. Y muy bien, David dijo, el suicidio es una problemática de salud pública. Cuando hablamos de que es una problemática de salud pública, significa que estamos todos y debemos estar todos involucrados, porque nos impacta a todos. Y al final, la definición es tan sencilla como la muerte por un acto de violencia dirigido hacia uno mismo, que termina en muerte, o la autoinfligido. Y siempre mirando la acción de autoinfligido con la intención de morir. Esto no lo define el CDC a través de los años, nunca ha cambiado la definición. Lo que se ha añadido quizás es algún término, algún concepto, pero la definición es la constancia, es el acto de morir por sí mismo. Y esto puede ser por diferentes maneras.
Puede ser por un objeto, puede ser por alguna sustancia, puede incluso ser algún tipo de accidente, y lo pongo entre comillas, intencionado. Cuando hablamos de suicidio, decimos que murió por suicidio, y eso es algo que quiero enfatizar durante toda esta conversación. ¿Y por qué decimos murió por suicidio y evitamos utilizar el término cometió suicidio? Porque el término cometer o cometió es un término criminal, es un término que estamos dándole una tonalidad de ilegalidad, y el suicidio ante la ley no es ilegal. Es un acto en su mayoría impulsivo, pero que al final es una decisión de la persona. Y cuando digo impulsivo, está atado al tiempo de que la persona actúe ante el pensamiento o ante la ideación, que son cosas también que son distintas. Una cosa es pensar de la muerte, una cosa es pensar en la muerte, una cosa es idear con la muerte, otra cosa es planificar la muerte, y otra cosa es un intento que termine en muerte o que no termine en muerte. Eso es importante que lo sepamos, porque parte de la campaña a nivel de salud pública, a nivel mundial, es buscar también trabajar con el mensaje de cómo llevamos las palabras y cómo verbalizamos. Y voy a darle un ejemplo. Si nosotros decimos fulano, y voy a utilizar la palabra fulano, fulano de tal cometió suicidio, fulano de tal se mató. Sí, el término se mató suena fuerte, pero es el correcto, versus cometió, porque no estaba cometiendo un delito. La persona decidió morir por suicidio. La persona se pegó un tiro y murió por suicidio. Quizás sonará repetitivo, pero eso es parte del proceso de una reeducación, la importancia de que utilicemos los términos correctos. Así que comenzamos por ahí, David. No sé si quieras decir algo. No, cuando estabas hablando de lo del pensamiento, que yo creo que es algo que a nuestros oyentes se les hace un poquito difícil, es el reconocer que ese pensamiento va a llegar. Y del pensamiento al hecho hay una diferencia grande. A veces piensan que por tener el pensamiento o por verbalizarle a sus proveedores que tienen el pensamiento, pues ya automáticamente eso los hace high risk, entre otras cosas. Y no es tan, ¿verdad?, blanco y negro. Hay unas preguntas de seguimiento que tenemos que hacer, Ujú. y una de esas preguntas es cuáles son los factores de riesgo que vamos a estar hablando ahora, o los factores protectivos. Se tiene que entrar en ese diálogo adicional versus, pues déjame no decirle a mi proveedor, proveedora, que estoy teniendo ese pensamiento, porque inmediatamente me van a llevar a pico, me van a llevar a esa emergencia, me van a encejar y yo no puedo estar encejado porque yo tengo un viaje en la semana que viene, etcétera, etcétera. Y honestamente, si la persona está haciendo su trabajo, es bastante diligente o ha creado esa confianza con ellos, se supone, ¿verdad?, que te haga esas preguntas de seguimiento. Correcto. Cuando trabajamos lo que es la conducta suicida, se divide o se subdivide en varios temas. Y muy bien lo adelantamos. Está la idea. Antes de la idea pudiese estar un pensamiento de muerte. Pensamiento de muerte es cualquier cosa, escuchen, cualquier cosa literalmente que usted piense sobre la muerte. O sea, el que tú estés con tus familiares, con unas amistades, hablando de la planificación de tu funeral, quieres que sea de X o Y manera, eso no es automático que tú estás pensando en el suicidio. So, el pensamiento de muerte es algo que está continuo y que no hablamos adecuadamente tampoco porque no nos planificamos para la muerte. Entonces, ahí a veces se confunden en muchas ocasiones el que yo traiga un pensamiento de muerte atado al suicidio. Ahora, si ese pensamiento de muerte viene atado con una ideación de hacerme daño con la intención de morir, ahí es la historia cambia. Y la ideación puede estar sin pensar cómo hacerlo, ni dónde hacerlo, ni en qué día, ni qué hora, ni bajo qué medio. ¿Ve? Pero la ideación está, por ejemplo, cuando hablamos de ideación suicida, hablamos de presencia de deseos de muerte y de pensamientos sobre quitarse la vida. Tienen que estar las dos cosas en conjunto. Y el comportamiento viene siendo ya todo el conjunto, pensamientos, verbalizaciones, acciones preparatorias. ¿Y qué es eso de Caribel de acciones preparatorias?
que esa ideación tenga un plan y empiece a hacer acciones de ese plan para terminar en la meta final, que es morir por suicidio, mediante el método que sea. Ya un intento, pues es ese plan que yo hice o esas acciones que yo hice para llegar hasta el suicidio, pues yo lo intenté, pero hubo algo que no me permitió completarlo. La autolesión también es algo que quiero traer porque es una de las conductas que mayormente vemos en adolescentes, pero sí es un tipo de conducta que hay que estar al pendiente porque la línea fina de una autolesión a un acto o un intento de esa cortada, llevarla más profunda, o ese intento de asfixia, llevarlo al punto de que pierda el conocimiento, que pueden ser algún tipo de conductas de autolesión, pues pueden estar atadas a unos factores de riesgo de yo estar al pendiente y poder diferenciar. Y la importancia de que nosotros, proveedores de salud mental, proveedores de cuidado físico, familiares, amistades, compañeros de trabajo, el vecino, el que corta el pasto, estemos pendientes y sepamos nombrar o diferenciar estos conceptos, es que en la medida que yo tengo la información, yo puedo tomar acción y puedo involucrarme y puedo ser parte de este problema de salud pública, buscar cómo trabajarlo y cómo menguarlo, que es al final lo que todos queremos, que de el número que tenemos ahora mismo en Puerto Rico, que vamos a hablar de eso ya mismo, sea un cero. Esa es la meta, ese es el gol al final, que terminemos un año donde no podamos decir que no tenemos ninguna muerte por suicidio en Puerto Rico. Hablaste de los factores de riesgo. ¿Cuáles pudieran ser esos factores de riesgo que debemos estar pendientes para la prevención del suicidio? Mira, como mismo hablamos de la salud pública, el suicidio es una situación bien compleja y que no hay una causa y efecto única. Y no hay una causa y efecto para morir por suicidio. Eso es un mito y eso es bien importante que nos llevemos. Hay múltiples situaciones, múltiples factores que pueden incidir en una persona, lo que dijimos al principio, tomar la decisión de morir por suicidio. Y eso puede ir desde factores biopsicosociales, culturales, psicológicos y pues sí hay unos factores que a través de los años pues se han estudiado que se manifiestan bastante dentro de lo que es una persona cuando se estudia que murió por suicidio. Y ahí entramos en diagnósticos de salud mental severo, como la depresión severa, la ansiedad, trauma, psicosis, esquizofrenia, pacientes esquizoafectivos, problemas sociales, tanto económicos como mundiales, problemas sociales locales que te incides y te afectas de tal manera que te puedes exacerbar o puedes tener algún tipo de situación en la cual tu diario vivir se trastoca, el aislamiento, problemas económicos, falta de empleo, no poder tener dinero suficiente para hacer una compra para ti o para tu familia, situaciones crónicas de salud física que te den un diagnóstico terminal, un duelo no resuelto o varios duelos no resueltos. A veces pensamos que el duelo es únicamente cuando un ser querido o una persona a la cual tenemos amor perdemos, pero el duelo lo tenemos desde pequeños. Cada etapa que nosotros pasamos creciendo de nuestro desarrollo, nosotros estamos teniendo etapas de duelo, porque estamos perdiendo cosas para ganar otras o estamos perdiendo cosas que no vamos a volver a tener. Y eso no nos enseña necesariamente en nuestra cultura a trabajarlo. Y todo esto al final pasa a ser lo que en las profesiones de salud conductual, salud mental, hablamos como los determinantes sociales de la salud. Por eso esto es un problema de salud pública, pues se ata y se trabaja con los determinantes sociales de la salud, que no es otra cosa que la educación, la ocupación, el género, las situaciones de housing, problemas de acceso a casas en Puerto Rico. No es lo mismo acceso que tener disponibilidad para poder comprar. No es lo mismo haber casas disponibles en Puerto Rico a que sean casas asequibles. Y eso lo vemos en nuestra población en Puerto Rico y en nuestros veteranos. En nuestra población de veteranas, los factores que están manifestándose en general son veteranos sin hogar, veteranos con uso problemático de droga, veteranos con diagnósticos severos y crónicos de salud mental y muchos de nuestros veteranos con TBI o algún tipo de problema cognitivo.
Y eso complejiza aún más porque cuando tú tienes alguna situación dentro de lo que es tu psiquis y tu química en tu cerebro, puedes desarrollar y pudiesen manifestarse conductas suicidas que hasta cierto punto no tienes control. Así que el tema del suicidio es bien complejo y algo que me gusta siempre tocar en la población veterana, que se añade a todos los factores, y esto es veterana y aún en el servicio, nuestros miembros todavía en el servicio, que se añade estos factores o estresores adicionales que pudiesen incidir en una persona en tomar la decisión, son los despliegues frecuentes, la exposición a estrés extremo, agresiones físicas y sexuales mientras están en el servicio, duraciones de las movilizaciones. Tenemos veteranos que sus movilizaciones duraban 1, 2 y sabe Dios hasta mucho más. Hoy en día, pues sabemos que las movilizaciones las están menguando en el tiempo, pero como quiera, estás un tiempo prolongado fuera de tu círculo familiar y readaptarte a ese círculo cuando tú vuelves de un despliegue no es el mismo círculo que tú dejaste. Lesiones relacionadas al servicio. Yo fui una persona completa y cuando regresé, no necesariamente. Y las mayoría de las lesiones que estamos trabajando son lesiones ocultas. No necesariamente estamos hablando de amputaciones, aunque los hay los casos, pero estas lesiones están silentes, que callan y que se empiezan a manifestar a través de los años y no necesariamente tan pronto llegas del despliegue. Así que es bien importante que cuando hablamos de la población veterana y la población militar, que están todavía en el servicio, tenemos todas las complejidades que cualquier civil puede tener, porque las vivimos, o sea, se viven, pero te le añades estos otros estresores. Imagínense todo ese andamiaje en una persona. Y ahí viene la importancia de nosotros saber qué limitaciones tenemos y qué recursos también yo puedo tener para hacer que esos factores de riesgo o alerta, o circunstancias severas que pudiesen afectar o pudiesen empujarme a tomar una decisión, yo pueda balancearlo del otro lado. Hablaste de las situaciones mundiales y llevamos 7 años que situaciones mundiales no han continuado a hacer ese peso adicional a las situaciones del día a día, a estas situaciones económicas, situaciones emocionales, Ujú. etcétera. Sabemos que durante la pandemia el desespero era real para muchas personas y Por las nubes. muchas personas pues no pudieron manejar esa soledad, estar encerrado, estar aislado, estar lejos de esos factores protectivos y tomaron esa decisión porque no había algo definido cuándo era que se iba a acabar esto, no sabíamos si esto iba a seguir para siempre. Ya sabemos 4 años más tarde que esto va y viene, hay sus altas y bajas con lo que está pasando todavía con el COVID, pero sabemos que mientras más situaciones así vayamos enfrentando, más factores de riesgo va a haber para nuestra población, particularmente aquellos que necesitan esos factores protectivos. Exactamente. Ahora es que se está empezando a estudiar y a analizar cómo fue esos comportamientos de muertes por suicidio en lo que fue el 2020, 2021 y 2022, porque se habla de que hubo una merma en unos años durante el periodo de lo que fue la crisis de la pandemia del COVID, pero también hay una realidad y es que estábamos aislados. Y hay una falsa descendencia de casos porque hay muchos factores de los cuales no se tiene necesariamente la información completa de por qué esos números bajaron a los reportes oficiales. Sin embargo, cuando vemos los 2021, hubo un disparo de nuevo. Así que ahí podemos ver, hay un factor común que podemos hipotetizar aquí entre nosotros, y es que el 2020 estuvimos encerrados. Así que en su mayoría. El 2021 fue cuando empezó a abrirse. Tengo acceso, puedo salir, empiezo a enfrentarme con la realidad de lo que hay en la calle. Empiezo a tener que usar las mascarillas, tengo que con el aislamiento, ya no puedo estar abrazándome, no puedo estar dándome un beso, no puedo darme el cariño o el calor humano que estamos acostumbrados.
Así que es algo que se está activamente estudiando, todos los números de cómo se han comportado durante el 2020 hasta el 2023. Y ahí viene la importancia de los factores protectivos. Porque cuando hablamos y entendemos que obviamente el término factores protectivos es un término que utilizamos en la academia y en las profesiones de la conducta humana, pero es aquello que la persona tiene como balanza positiva en su vida que puede llegar a un happy medium, como nosotros le decimos coloquialmente, ante todos los estresores posibles que hablamos anteriormente. Y esto puede ser desde tener acompañamiento familiar positivo, tener relaciones significativas en tu vida, tener acceso a salud y tener la motivación para buscar la ayuda. Tener metas a largo plazo. Una persona que se propone y se traza metas o que tiene motivación para trazarse metas, eso hay que agarrarlo. Eso es un factor súper protectivo. ¿Por qué? Porque te estás mirando a largo plazo. Estás viendo vida, estás eligiendo vivir. Y cuando nosotros trabajamos con las personas, identificamos ideas, identificamos un plan, identificamos un intento, dentro del plan de seguridad que se trabaja o que se busca o que impulsamos que la comunidad sepa de que se puede hacer, precisamente en estos factores nos agarramos, en esos intereses. Cuando tú logras identificar que tienes una idea, cuando tú logras identificar qué es lo que te provoca esa idea o qué es lo que te detona esa idea, o qué es lo que te detona esa situación, no necesariamente una situación de pensamiento suicida o acción suicida, sino puede ser que te exacerbó tu condición de ansiedad, puede ser que te exacerbó tu estado depresivo dentro de tu diagnóstico de bipolaridad, por ejemplo. Pero yo sé identificarlo y yo busco estrategias conmigo mismo, conmigo misma, que puedo hacer para menguarlo. Y de ahí a menguarlo, mira, yo no puedo hacerlo yo sola. Ah, pues voy a donde mi amigo, voy a donde mi familiar, voy a donde mi compañero de trabajo que yo sé que va a meter las manos en el fuego conmigo, que yo pueda desahogarme con esa persona sin tener que decirle, mira, sabes que estoy pasando por una crisis ahora mismo. Simplemente te llamo. Ese partner, ese body que tú tengas, que tú sabes que tú lo puedes llamar y no importa la hora, va a estar ahí para ti. Una de las cosas que tú estás diciendo ahí, ¿verdad? Y a veces tenemos que identificarlo. Muchas personas no saben cuáles son esos factores protectivos porque van viviendo de día a día y ellos mismos no reconocen. Y no es hasta que hablan con ese amigo, esa amiga, ese proveedor o esa persona, ese consejero, ese guía espiritual, que la persona que lo está mirando desde afuera le puede identificar a través de la conversación. Mira, estas son las cosas que cuando yo veo que tú estás con una postura más de felicidad, de ánimo, todo lo demás, casi siempre me estás hablando de esto particularmente. Y no es hasta que uno los ayuda o lo redirige hacia eso, que ellos lo reconocen, ¿verdad? Porque también tenemos que estar bien claros de que bajo ese pensamiento oscuro, por decir, quizá la mente no está tan clara como necesita estar y a veces en lo que está enfocado es una cosa nada más y en ese momento no puede discernir qué es lo que verdaderamente me trae felicidad, sino que todo lo mira como que algo negativo y se le hace difícil, pero no es hasta que uno le diga pues mira, tienes estas metas, tienes aquello, tienes lo otro, tienes a tus seres queridos, tus hijos, tu esposa, etcétera, etcétera. Y ahí está la clave de lo que estábamos trayendo hace un ratito, que el suicidio es un acto de impulsividad. ¿Por qué digo de impulsividad? Porque no hay un pensamiento procesándose necesariamente claro. Así que tengo la idea y ejecuto. Pero si tengo intervenciones en el camino de mi amigo, de mi familiar, que me amplía la posibilidad, que me abre los ojos a otras cosas, que logro hacer una interrupción en el medio para expandir el tiempo dentro de lo que es la idea y la acción. Eso nosotros le llamamos en la conducta humana la curva del suicidio, porque están esos riesgos, están esas realidades que me está pasando, está ese detonante y llega el precipitante que es ese pensamiento suicida o ese intento, pero hay algo en el camino que le interfiere
esa impulsividad, ese impulso, ese acto impulsivo, algo lo detiene. Y es eso que tú estás trayendo, David. Pero hay veces que no vamos a poder tener resultados. Hay veces que por más que nosotros como familiares, como proveedores, demos nuestro máximo, al final el suicidio sigue siendo una decisión. Si algo se llevan de este episodio hoy es que el suicidio es prevenible, pero también el suicidio es una decisión. Y que tú, persona que estás acompañando a una persona que contempla el suicidio, haces hasta donde tus capacidades pueden. Pero la realidad es que nuestra responsabilidad como conciudadanos y aquellos que somos proveedores de salud con nuestra gestión profesional es a dar nuestro máximo. Y dentro de eso está esto que estamos haciendo, hablar del tema, provocar conversación, incomodar a las personas con el tema. Como recuerdo uno de los episodios pasados, yo prefiero incomodarte que y salvarte tu vida. Claro, eso es lo que estamos haciendo aquí, incomodando a nuestros oyentes, pero a la misma vez posiblemente ayudándolos a reflexionar. En esos momentos el pensamiento es normal y que pues hay ayuda y hay gente que todavía nos quiere ayudar, entre otras cosas. Hablando un poquito del suicidio de estadística o Ujú. trends, ¿verdad? No, no estadística, pero más como tendencias como tal. ¿Cómo se manifiesta el suicidio en Puerto Rico? Pues mira, en Puerto Rico la agencia asignada a mantener la data de los suicidios en Puerto Rico, pues es la Comisión de Prevención del Suicidio del Departamento de Salud. Y ellos todos los meses tienen un informe y anualmente pues lo limpian para hacer las tasas. Y durante los años del 2000 al 2023 han habido en Puerto Rico 6.876 personas que han muerto por suicidio. Eso estamos hablando de un promedio de 287 personas en el año. Ojo, que han sido muertes identificadas por suicidio. Y esto que voy a decir ahora en un paréntesis lo dice Caribel, no lo dicen los datos, no lo dice el informe, pero cuestiónense los accidentes que hay en nuestras carreteras, que son de una sola persona o de dos personas, o hacia un poste, hacia una esquina de un puente, en una rotonda. Hemos escuchado casos como esos en la prensa. Yo me cuestiono siempre esos casos. Lamentablemente no se identifican porque no hay forma de identificarlos, pero siempre hay un número de muertes, que hay un margen, y eso lo dicen los expertos, hay un margen de error siempre en cuanto a los números, como que pueden ser más. No van a ser menos porque son los identificados, pero sí pueden siempre ser un poquito más por esa particularidad. Nuestra población veterana, el VA siempre todos los años saca un informe de 2 años hacia atrás. El del 2023, que es de los datos limpios del 2021, que incluye estados y territorios, murieron 6.396 personas identificadas como veteranas. Eso es toda una complejidad también, pues porque esos datos, cuando son datos de menos de 5 personas, o menos de 10 personas, son datos que no necesariamente los vamos a ver en los informes por específico, que Puerto Rico cae en ese escenario, porque pudiesen ser identificables cuando son menos de 5. Así que en esa particularidad, cuando si ustedes en algún momento dado quieren profundizar más sobre este tema, en la página de VA está el reporte, tienen unos infográficos y mucha información. El documento es un extenso y se publica todos los años, aproximadamente como para el mes de octubre, noviembre. Y siempre recuerden que es de 2 años hacia atrás. Para eso, el 2021 estábamos hablando de una tasa de 33.9, que yo lo redondeo a 34, aunque pues el número oficial es 33.9 y eso lo comparan a cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de cada 100.000 habitantes, 33 personas identificadas como veteranas mueren por suicidio. Cuando digo personas identificadas como veteranas, hay un disclaimer. No necesariamente en todas las jurisdicciones hay una clara identificación de los veteranos y los miembros de la milicia al momento de identificar una muerte. Hay lugares que están trabajando para mejorar eso, pero eso sí es bien importante. En Puerto Rico sabemos que quien está a cargo de esto es el Instituto de Ciencias Forenses y esto es la información de donde entonces la comisión también así la recibe. Pero algo también que es importante hablar es de cómo se manifiesta. O sea, de cómo se manifiesta el suicidio en esos números. O sea, qué métodos o por qué medios las personas mueren más por suicidio. Y en Puerto Rico, el método más utilizado tanto en mujeres como en hombres es la asfixia.
En los hombres, el segundo más utilizado es las armas de fuego. En las mujeres, el segundo más utilizado es la intoxicación y las caídas. Y siendo entonces ya una categoría más adentrada, pues entonces las armas de fuego en las mujeres. Es bien importante que aunque la manifestación, y esa es la donde uno tiene que también tener la información a la mano, aunque la manifestación es la mayoría mediante asfixia, sigue siendo el método más letal las armas de fuego, que no es lo mismo, no es lo mismo el método más utilizado versus el método más letal. El más probabilidades de muerte por suicidio con un arma de fuego que por ahorcamiento, por asfixia o por un intento de intoxicación. Y cuando nosotros hablamos de esto, es importante porque en la medida que nosotros sabemos cómo las personas están muriendo, y vamos, mírenlo desde la mirada de salud pública, esto es igual que cuando miramos cómo está la criminalidad en Puerto Rico, que la miramos desde una amplia mirada, en qué pueblo sucede más, en qué momentos dados del año sucede más, mediante qué método utiliza más, traten de visualizarlo de esa misma manera en el suicidio. En la medida que yo sé cómo más se está utilizando para morir por suicidio, yo puedo dirigir mis campañas educativas, yo puedo dirigir mis esfuerzos de educación hacia esa área. Y algo que está manifestándose, y lo he visto en algunos espacios que he compartido, es el aumento del uso del arma de fuego en Puerto Rico. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos continental, las campañas en todos los niveles, a nivel de la población veterana, población militar y población general, el arma de fuego es la campaña más fuerte porque es el más utilizado. Es el más letal, más es el más utilizado. Pero en los territorios, incluyendo Puerto Rico, en las Vírgenes y otros territorios, se comporta de esta otra manera, con la asfixia o algún otro método. Con las armas de fuego, ¿qué nosotros podemos hacer como miembros de la comunidad, como misma persona que estamos utilizando? No estamos hablando de ir a la casa, quitarle las armas de fuego en contra de su voluntad. No, estamos hablando de que una persona cuando esté en crisis, cuando esté en ese periodo de crisis, hay que alejarle del método letal. Hay que alejarle del método letal con el que intentó o el método letal con el que ideó o el que planificó, que ahí es donde también nosotros tenemos que tener la conciencia. Si yo estoy hablándote de que me voy a tomar el pote de pastillas que tengo en mi casa, si un medicamento es que la persona tiene que tomarse, pues ¿cómo yo puedo mediar eso? Ah, pues yo puedo buscar un familiar que sea un apoyo y que las pastillas que tengo que estar tomando, los medicamentos que tengo que estar tomando, los separe por el día o por la semana y que me controlen de alguna forma u otra eso, que me apoyen en esa ingesta correcta de los medicamentos. El más difícil y el más complejo, pues sabemos que es entonces el más utilizado en Puerto Rico, que es el de la asfixia. Pues al final, en cualquier lado puede ser un anchor de poder utilizarlo. ¿Qué yo hago cuando educo y cuando esto? Yo me ato a lo que les dije al principio, a la ideación. ¿Cuál fue la ideación y cuál fue el plan que esa persona hizo? Si es que hizo un plan, si no hizo un plan y se quedó en ideación, pues ok. Pero si se quedó en alguna de las dos, ok, pues ¿qué yo voy a hacer? Yo me siento segura o seguro si me monto en el carro, por ejemplo, pensando que la ideación fue montarme en el carro y estrellarme contra una pared. Yo me siento segura o seguro que yo montándome en el carro no lo voy a hacer. No. Pues mira, vamos entonces a hacer en una reunión familiar un plan para por el momento en lo que yo tengo esta crisis, yo no puedo guiar, no debo de tomar el volante. Estos métodos distintos a la de arma de fuego, que es, vamos a ponerle un candado, vamos a ponerle en almacenamiento, vamos a que un familiar que tiene licencia de armas, porque en Puerto Rico tiene que tener licencia de armas para poder obtener el arma de otra persona o llamar a la policía para que entonces la policía haga posesión de ella. Eso es bien importante y un disclaimer. No vamos a ir por ahí al garete a empezar a cogerle las armas a la gente en crisis, no, porque tenemos que ser responsables con eso también. Pues ante las otras situaciones de método, pues qué alternativo. Y ahí es la importancia de involucración de la familia. Una persona que no tenga familia, pues vamos a tratar de involucrar a los vecinos. O mira, ¿sabes qué? Al proveedor. Vamos a trabajar con una planificación junto con ese proveedor, con esa proveedora que esa persona tiene. Sabemos que para nuestra población de veteranas tenemos múltiples accesos de servicios a través de las diferentes clínicas de salud mental o incluso hasta las mismas clínicas de salud primaria, que podemos trabajar y trazar unos planes adecuados que podamos salvar vidas, que es a lo que al final y a la postre nosotros queremos terminar haciendo siempre.
Quiero compartirle a nuestros oyentes que esta temporada vamos a tener un episodio hablando sobre el gun safety, porque para nosotros es bien importante este tema también, particularmente por lo que está hablando Caribel, porque necesitamos crear un poquito más de conciencia en cuanto a eso. En los últimos años, la población de veteranos aquí en Puerto Rico o estas nuevas generaciones han estado más interesados en esto de lo que es la arma. Yo por lo general pues no conozco nada de eso, he hecho el cuento varias veces en donde he tenido personas que me hablan de armas y yo les estoy mirando como que yo no sé de lo que me estás hablando porque honestamente eso no es lo mío dentro del servicio militar. Pero sí, para nuestros oyentes, ¿verdad? Le vamos a estar trayendo ese tema al final de la temporada. Vamos a tratar de traerlo de una manera como siempre lo hemos hecho aquí. ¿Qué pudiéramos hacer cada uno de nosotros para prevenir el suicidio y o para salvar la vida o esa vida en riesgo? Pues mira, un poco lo hemos ido hablando, pero seguirnos educando sobre el tema del suicidio y la prevención. Dejar a un lado nuestros estigmas y estereotipos, pero estar consciente de que tenemos estigmas y estereotipos con el tipo de muerte, buscar identificar quiénes en nuestro alrededor pudieran estar en riesgo. Hágase la pregunta, obviamente no estamos en persona, no tiene que contestar, pero hágase la pregunta si usted ha tenido o experimentado el suicidio cercanamente. Y cuando hablamos de experimentar el suicidio, puede ser usted como persona, como puede ser algún familiar, alguna persona conocida que usted tenga. Hágase esa pregunta y va a ver que alguien le va a venir a la mente. Así de importante es el tema. Estar atento a las verbalizaciones. No quiero seguir viviendo más. ¿Para qué vivir en este mundo si lo que yo hago es sufrir? Mira, sabes que la familia está mejor sin mí. O mira, sabes que al final la sociedad o la comunidad donde yo vivo no me van a extrañar. Mejor son palabras y expresiones que a veces tomamos en chiste y, déjate de esa cosa, no déjate de estar diciendo eso, que no vengas a decirme que te vas a matar. No, es atrevernos a estar pendiente a esas expresiones y esos cambios de comportamiento. La persona que era bien sociable, que se aisló, o el que era bien aislado y de momento con un boom de socialización y de momento vuelve y se desaparece. Hay obviamente sin números de entrenamientos adicionales que es para la comunidad, para trabajar lo que sería cómo nosotros hacer esa pregunta, pero la línea es esa, identificar y atrevernos a preguntar. Usted recuerde que si usted no es un proveedor de salud, o puede ser un proveedor de salud, pero no es el proveedor de salud de esa persona, usted va a identificar, preguntar y canalizar. Usted no va a manejar la crisis de la persona necesariamente. Y para eso nosotros tenemos que quitarnos un poco el pensamiento o provocarnos quitarnos el pensamiento de que, mira, sabes que la vida del prójimo no es la mía, yo no debo de meterme allá aquel que quiera hacer lo que quiera hacer. Atrevernos a romper con los esquemas de nuestra vida cotidiana. El que no me importa lo que el vecino está pasando. Mira, ¿sabes qué? Y esto es un tema bien recurrente en nuestra población veterana y miembros de la milicia, que no nos importa el militar ese o no nos importa la veterana esa, que yo no comparto los ideales. Mira, ¿sabes qué? Seguimos siendo un ser humano igual que tú y yo y que en algún momento dado, cuando tú estás en necesidad, esa persona probablemente es la que te dio la mano o la que te va a dar la mano. Rompernos el pensamiento, esto es un mito que debemos de romperlo, preguntar si has pensado en el suicidio o preguntar, ¿has pensado en matarte? Que crea la idea o que implanta la idea. No, eso es un mito. Preguntar lo que provoca es canalizar y buscarle las ayudas correspondientes a las personas. Otro mito que quería traer, que nos puede ayudar también a romper y que nosotros podemos hacer, es que está el mito de que las personas dicen que van a hacerlo y nunca lo hacen, o el que lo va a hacer nunca lo dice. Mira, pues sabes que los estudios dicen que la mayoría de las personas que mueren por suicidio en algún momento dado de su vida o en ese periodo de crisis dieron alguna señal. Desde la verbalización, desde empezar a entregar en vida todos sus materiales. Mira, te voy a dejar esto. Y no se está muriendo, no está viejito, no, o sea, no es que esté en una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, aunque también eso hay que estar pendiente. Empiezan a regalar todo y empiezan a hacer despedidas. Todas esas señales van atadas a una cosa muy importante y es que le prestemos atención y querramos ensuciarnos las manos ante ayudar al prójimo. Y el preguntarle nada más le indica a la persona que
te interesa y quieres saber más y quieres ayudarlo de alguna manera, ¿verdad? Quieres Mm. extenderle algún tipo de ayuda o alguna palabra alentadora o simplemente escucharlo. Muchas de estas personas que están pasando por esa situación en ese momento, lo más que quieren es que alguien los escuche, ¿verdad? Por eso es que tienden a decir cosas como la que acabas de mencionar, ¿para qué yo estoy aquí? Nadie me hace caso. Si cuando yo me muera, nadie le va a importar. Pero lo que está diciendo en otras palabras es, necesito que alguien me escuche, el que sea, por favor, alguien. So, de Es cierto modo, correcto. ¿verdad? Uno simplemente escuchándolo y haciéndole esa pregunta difícil, pues tiende a hacerlos a ellos reflexionar y decir, espérate, todavía queda personas que le interesa si uno está bien o si uno está vivo o no. Antes de que nosotros empezáramos a grabar, estábamos hablando de algunas experiencias que hemos vivido y me acabo de acordar de una conversación que tuve con un veterano. No voy a entrar en muchos detalles para salvaguardar su privacidad, pero estábamos hablando precisamente el de escuchar, la importancia de sentirse escuchado y la importancia de no sentirse señalado o señalada cuando el tema del suicidio o la ideación suicida es algo constante en mi vida. Hay personas que viven por muchos años contemplando la muerte por suicidio y no significa que están activamente suicidas, sino que pues eso está ahí, viene y va. Y ya yo sé identificarlo y sé manejarlo. Y a veces lo que necesito es simplemente en ese momento que vino, hablar. Esa fue una de las conversaciones, y voy a estar una hora hablando aquí de eso, pero esa fue una de las conversaciones más profundas que yo tuve en los últimos años en mi vida. Y eso es lo que busca la mayoría de las personas que están en una situación de crisis, que les escuchemos, que se sientan comprendidos y comprendidas. Recuerden que en nuestra población de veteranos y miembros de la milicia nos les enseñan a que tienen que reprimir sus emociones, a que tienen que aguantar para llegar a la misión. De cierto modo, le estamos diciendo que haga algo que no está acostumbrado a hacer. Se está tratando de ayudar a alguien que, como dijo Caribel, que está reprimiendo constantemente a hacer algo que no está acostumbrado a hacer. Eso toma tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Por último, el suicidio es prevenible. Sí, el suicidio es prevenible. Cualquiera de nosotros puede ayudar a salvar esa una vida. Con un tan solo a veces, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte a buscar una ayuda? No se trata de demonizar el tema del suicidio. Se trata de, aun cuando está la consideración, elegir vivir como la mejor opción. Cuando estés con una persona que ha contemplado el suicidio, mantén la calma. Actúa con confianza. Mantén el contacto visual. Usa un lenguaje corporal abierto, que es que la persona no se sienta que estás trancado. Escucha más de lo que hablas. Limita las preguntas. Deja que la persona hable, deja que ese veterano, esa veterana, ese miembro de la milicia hable. No discutas. Utiliza comentarios de apoyo y de aliento. Sé honesto o honesta. Tú no lo tienes todo, tú no le vas a resolver la situación. No prometas lo que no puedes cumplir. Y muy importante, también salvaguarda tu vida. Nunca negocies con una persona activamente con un arma o con una arma blanca. A llamar 911 y acciona. Por último, que no quiero que se me quede desapercibido, no quiero que se sientan que no lo mencioné. La población militar, aunque no necesariamente se habla tanto, hay un alto incidencia de comportamiento suicida. Cuida a ese familiar tuyo que está todavía en el servicio. En el mes de octubre, si no me equivoco, hay una campaña del Battle Body Checkup. Dale ese seguimiento, que te importe esa persona que conoces que se pone el uniforme todos los días o de vez en cuando, que no es ponérselo nada más, es la carga que significa detrás de ese uniforme y que no perdamos una vida más. Claro, yo hago eso con mis compañeros y mis compañeras del servicio militar de vez en cuando, ¿verdad? Cuando nosotros nos reunimos una vez al mes y a veces pasan 2 meses que no nos reunimos, pero por lo menos cada semana y pico o por ahí, si veo que nadie me ha escrito, pues empiezo a tirar esos mensajes como que, hey, ¿qué hay? ¿Qué has hecho? ¿Cómo está todo? ¿Cómo va? Y ellos entienden que estoy haciendo mi battle body check y ellos pues saben que estoy pendiente. Siempre trato de sacar ese tiempo y también le agradezco a aquellas personas que lo hacen conmigo también, que
Ellos saben, ¿verdad? Que yo paso por situaciones también. No porque yo sea proveedor, estoy exento a las situaciones sociales o las situaciones emocionales, entre otras cosas, sino que también yo tengo mis altas y mis bajas y soy bien agradecido por aquellos que me escriben de vez en cuando para preguntarme, ¿estás bien? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha pasado con aquello? Etcétera. So, entiendo que eso es bien importante. Caribel, antes de ir al cierre, me gustaría que nos compartiera cuáles son las actividades que hay para el mes de la prevención de suicidio, que todos sabemos que es ahora mismo en septiembre. Pues mira, a través de las diferentes clínicas de VA, cada una en diferentes fechas, van a tener algún tipo de awareness o actividad de concienciación en las clínicas, así que pueden preguntar por ahí cuál es la de su clínica. El 27 de septiembre, esto ya más adentrado en el mes, el Sistema de Salud Menonita con su hospital CIMA de Ay Bonito tiene una caminata en el municipio de Ay Bonito en la plaza, es abierto a la comunidad. De igual manera, la promoción está corriendo y estaremos en alguna de ellas presentes. Y no menos importante, también las líneas de ayuda. No nos queremos ir hoy sin dejarles saber una vez más sobre las diferentes líneas de ayuda que están 24 horas, 7 días a la semana. El 988 con la opción uno si eres veterano o miembro de la milicia. Opción 2 para la versión en español que te conecta con la línea Paz de AMSCA. Sala de emergencia del Hospital de Veteranos en el segundo piso. Está 24 horas, 7 días a la semana siempre disponible. De igual manera, la línea de ayudas para veteranos sin hogar. Tenemos muchos veteranos sin hogar con ideación suicida. Y hay una línea nacional que te conecta con localmente. 877-242-3838. Y no podemos dejar desapercibido que las personas que experimentan violencia o algún tipo de trauma sexual también pudiesen experimentar ideación o comportamiento suicida. Para violencia doméstica nacionales, 1-800-799-7233. Y de igual manera, la línea de ayuda para violencia sexual y o violencia de género en Puerto Rico, datada al Departamento de Salud, es el 787-765-2285. Y en otra connotación de si ustedes buscan o desean conocer más del tema, empaparse, educarse un poquito más, siempre la Comisión de Prevención del Suicidio del Departamento de Salud en su página tiene diversos materiales educativos para diferentes poblaciones, niños, viejos, adolescentes, y están en el proceso de trabajar unos materiales para veteranos. Así que llamen al 787-765-2929, extensión 3606, si quieren saber más información de los talleres que tienen para la comunidad y adiestramiento. Y si no, vayan a la página de internet y tienen la manera y la posibilidad de navegar sobre ello. Chévere. Y como siempre para nuestros oyentes, toda la información que acaba de dar Caribel, eso va a estar en la descripción del episodio para que ustedes puedan ir ahí y puedan acceder a cualquiera de esos recursos que ella nos acaba de dar. Caribel, gracias nuevamente por traer este tema que es tan importante para nuestra población. Es un tema que se tiene que hablar constantemente, que se tiene que seguir adaptando, modificando, trayendo lo más reciente y agradezco que nos hayas traído lo más reciente en cuanto a la estadística, las tendencias, entre otras cosas, y obviamente tu expertise en el área, que sabemos que no es un trabajo muy fácil. Quisiera terminar diciendo que el suicidio es un tema muy sencillo, pero es igual complejo como lo es la vida. Así que atrévanse a preguntar, atrévanse a incomodarse y atrévanse a salvar una vida. Uno a uno llegamos a ser. Primero que nada, yo elijo por vivir por mi familia, mis compañeros de veteranos que siempre han mandado la mano, que cuando he estado en un lugar de tristeza, ellos me ayudan. La familia y aparte de todo, la vida tiene muchas cosas por qué seguir hacia adelante. Yo siempre digo que siempre lo que nos motiva son las personas alrededor que son positivos, que tienen buenas vibras, que tienen la intención de ayudarnos mutuamente, de que no puedan estar presentes a veces, pero siempre una llamada que nos motiva a seguir.
compartir. Hay tantas cosas después de un servicio militar que podemos hacer y seguir hacia adelante. Por eso yo digo que siempre, siempre, siempre yo elijo vivir en paz, tranquilidad, control de la vida, porque tenemos que tener control de nuestra vida y seguir hacia adelante. Porque quizás ahora estamos pensando en cosas que podemos hacer en el futuro, pero si tomamos el control de nuestra vida y seguimos hacia adelante, podemos entender que hay cosas alrededor de nosotros que podemos utilizarlo y darnos la paz que queremos y control y serenidad. Antes de terminar, quiero informarles que todos nuestros episodios estarán disponibles en YouTube por si prefieren escucharlos por esa plataforma. También pueden escucharnos por Apple Podcasts, al igual que por Spotify. Estas plataformas les ofrecen la opción de dejar un rating, al igual que un mensaje. Para nosotros sería de gran ayuda si nos pueden dejar un rating, ya que es una de las maneras que estas plataformas nos sugieren a sus clientes. Nuestro próximo episodio será con The Mission Continues, así que estén pendientes. Para apoyar nuestro proyecto pueden ir a nuestra página de Facebook y darle like. También nos pueden seguir en Instagram y YouTube para contenido adicional. Y por último, solo falta decir, Gracias por tu servicio.